Y también vi a mi mamá como simplemente entendía que primero ese proceso de esa vida ya estaba, ya era un ciclo terminado y que había más sufrimiento de un cuerpo y que ya, o sea, ya era como ciclo cumplido. Sí, y eso no quería decir que no viviera como el dolor de la pérdida, ¿no? Pero no se enfocaba en eso. Hola y bienvenido al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. O en español, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen pasar procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí va el episodio de hoy. Bueno, estoy supremamente emocionada de estar entrevistando a mi amiga, recién amiga, una amiga que nos hemos vuelto amigas virtualmente en los últimos años por medio de todas el social media de Facebook y todo que nos hemos conectado. Y me ha encantado conocer a esta persona tan linda y especial y aprender de sus posts, de lo que pone en Facebook, inspiración y de su vida, y así es que nos hemos conectado. Entonces tengo a Jimena Beltrán hoy con nosotros para que nos cuente de su historia. Jimena, ¿cómo estás? Hola Kendra, ¿cómo estás? Para mí Bien, y es gracias por un... estar aquí. Ay, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor que me invites a compartir en tu espacio. Ay, no, pues Eh, y para me mí, trae mucha eh, felicidad tenerte aquí. ay, muchas gracias. Sí, nos hemos convertido en amigas, compartimos espacio de colegio en pues en la misma época, distintas edades. Sí. Y han sido precisamente esa globalización del mundo que permite estar conectados lo que nos ha permitido construir una amistad en los últimos años, Así compartiendo es, así es. temas. Sí, sí, la verdad, aquí voy a decir un poquito aquí de cómo fue que medio nos conocimos, pero sí, fue por medio de que comentábamos en los posts de una de nuestras amigas en común, con quien tenemos en común del mismo colegio. Nosotras nos llevamos creo que 5 años de diferencia, creo que nosotras dos en el colegio. Entonces, aunque nunca interactuamos en el colegio, Sí. me llevo menos Compartimos con tu hermana. tu padre sí hizo parte de mi vida como profesor, entonces. Ah, bueno, bueno, que Sí, sí, ahí sí. tenemos esa conexión. No, y a Sí. tu hermana se lleva apenas 2 años, creo que conmigo, o uno, ¿tu hermana es del 93? Algo así. Mi hermana es del 92. Sí, 92, sí, 92. 2 años, entonces se lleva dos 92. años conmigo. Entonces, Sí. a tu hermana tal vez o sea, la veía más y todo que a vos porque eras mucho mayor, pero en los comentarios que poníamos en la página de nuestra amiga en común en Facebook, y me encantaba la forma de pensar tuya y tus comentarios, y así creo que entonces terminamos como que volviendo, o sea, pidiendo que la otra fuera amiga dentro de Facebook y bueno, Sí. ahí empezó, Ahí, ahí ahí empezó empezó. compartiendo ideales de vida, creo yo, filosofías de vida, Sí, 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 total, y sí, no, sí. y tuviste una que en otra entrevista te pregunto de la que en realidad fue la razón que nos conectamos, yo creo que fue uno de tus crecimientos más grandes que tuviste en ese proceso, que en otra de las entrevistas podemos hablar sobre ese proceso, pero aquí lo dejamos en En, suspenso para en para que estén stand-by, atentos, sí. para después Eso contar es, esa historia que ese es otro tipo de duelo, pero fuertísimo también. fuertísimo, sí, 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 ahí sí. para los que están escuchando tiene que ver como de relaciones, de matrimonio, de todo, volver a reencontrar, de reencontrarse uno mismo en ese proceso. Pero Sí. por motivos de hoy vamos a empezar
contándome un poquito sobre ti. Estás viviendo o sea, yo estoy en Estados Unidos, en Dallas, y tú ahorita Yo estás vivo en... en La Calera, que es como un pueblito cerca de Bogotá, en Colombia. Bueno, entonces cuéntanos un poquito sobre tu vida, sobre tu dinámica familiar ahorita, tu familia. Bueno, te cuento, pues tengo dos hijos grandes, ya adultos, uno de 23 y otro de 18, el mayor en la universidad y el menor terminando colegio, se graduaron en junio. Y estoy casada hace no me acuerdo cuántos años porque perdí la cuenta precisamente en esa otra historia de duelo. Ujú, Y volvimos, estamos juntos desde hace 5 años, vamos a cumplir nuevamente. ujú. Y durante 20 años estuve metida en ese ciclo profesional de crecimiento y competencia, digamos, de pronto, y buscando subir, escalar, ganar más, bueno, muy ocupada. Laboral, en la parte laboral. Laboralmente, sí, laboralmente. Y hace también 5 o 6 años, a raíz de ese proceso personal, empezó una transformación en mí que me llevó a tomar la decisión hace 2 años de dedicarme a compartir lo que había sucedido dentro de mí, porque yo pues sé cuál era mi vida interior hace 5 o 10 años y sé cómo internamente eso se transformó. Mi experiencia de vida, cómo se transformó teniendo la misma pareja a mi lado, los hijos, o sea, todo el entorno igual, pero dentro de mí cambiaron muchas cosas y eso me cambió por completo la experiencia de vida que tenía. Y eso me lleva a tomar la decisión de dedicarme a compartir y hoy en día me dedico a hacer conferencias sobre el tema del despertar de conciencia, liderazgo desde un estado despierto y crear conciencia sobre el tema de la importancia de la verdad interior, del estado interior, que es precisamente en este momento que estamos pasando el mundo entero con el virus, es un llamado a despertar y a reconocer lo que estamos sintiendo y cómo estamos viviendo para realmente poder transformar la vida de todos. Gracias, no, es espectacular tu journey, tu vivencia para llegarte a este Gracias. momento. A ver, journey. A Sí. propósito, para los que estén escuchando, le decía yo a Jimena que Spanglish es mi primer idioma. Entonces, si oyen una que otra palabra por ahí en inglés, Es que, ya y no la saben. entienden. Y no la entienden, pues Entonces, sí. tómenlo como que El tuvieron una contexto. lección de inglés. No, Sí. tuvieron una lección de inglés aquí incluida. Sí, exacto. Y si no dentro del contexto, entonces entienden que journey puede Ay, significar el camino de vida o algo así. Pero dentro del contexto esperamos aclarar el tema. exacto, ahí lo van descubriendo. Sí, sí, sí. Este Spanglish conversacional, o sea, Sí. de conversar. Bueno, entonces, Además, porque las sí, veces que hemos conversado, conversamos en Spanglish, es entonces, que sí, pues es que crecimos en un colegio bilingüe en donde eso era como, como hablábamos es lo también, natural. entonces era lo natural. Pero bueno, no, sí, tu mundo en este momento es súper diferente entonces a lo que era tu mundo hace 10 años, pero entonces ahorita vamos a Total, irnos completo. más para atrás porque algo tiene que haber pasado también en tu vida que estuviste primero en ese como ciclo de tratar de vivir la vida, de seguir escalando dentro de tu parte laboral, no sé si era por tu entorno o si era porque era lo que era esperado en la sociedad, dentro de tu familia o qué, ¿no? Entonces sería bueno tocar esa parte y cómo de repente cambiaste. Entonces, si quieres, hagamos así, vamos a ir como de pasando de tiempos un poquito. Entonces, en ese momento, hace como 10 años, ¿qué fue por tu vivencia de tu relación? ¿Qué fue lo que te llegó a descubrir tu parte interior o hubo otra cosa que pasó? Sí, fue realmente hace 6 años, ¿cuántos que estamos? 27 años realmente. Sí, 6 años, que yo decido, digamos que todo nace por un miedo a la muerte, digamos, en ese instante, lo que me lleva a tomar la decisión de separarme. Y también con el propósito de encontrar la felicidad, porque sí desde pequeña siempre pensé que venimos a esta vida a ser felices, no a sufrir, a pesar de las situaciones que nos toca vivir a lo largo de la vida. Entonces en ese instante tomé la decisión de separarme y de buscar el camino a la felicidad. Como que volverte a Y fue, reconectar digamos con que, tu verdad.
Yo con en tu ese verdad original. instante, Ajá. sí, digamos que hoy en día ya entiendo eso, pero en ese instante yo no tenía ni idea cómo era el camino, qué era, o sea, no tenía la más remota idea, simplemente sabía que uno tenía como la firme convicción de uno viene a la vida a ser feliz, o por lo menos a aprender a ser feliz. Siempre desde pequeñita lo pensé porque le decía, a veces cuando conversaba sobre temas muy profundos con mi mamá, le decía, mami, es que no tiene ningún sentido uno venir a la vida a sufrir. Yo no le encuentro sentido. Y fui criada dentro de un contexto de familia católica, no muy religiosa, pero digamos con la creencia y esa formación. Entonces, partiendo también desde ahí, desde, digamos que lo que es el entendimiento de lo que es Dios, tampoco me cuadraba. No me cuadraba el tema de que uno viniera a sufrir y a sentir culpa y miedo y todas esas cosas. Ok. Entonces fue con eso, yo dije, o sea, voy a encontrar el camino a la felicidad. No tenía ni idea de eso, dónde quedaba, cómo era. Sí, Pero pero qué fue la parte, dijiste que fue también el miedo a la muerte que te llegó a tomar esa decisión de que no, o sea, el miedo a la muerte te llegó a decir, no, tengo que ser feliz, tengo que buscar lo que en realidad me llena. ¿Y por qué vino ese miedo a la muerte? Y podemos hablar un poquito si tenía que ver con las vivencias pasadas, que es lo que quiero que también hablemos un poquito de tu primera experiencia con la muerte y con un duelo. Entonces, cuando tomaste esa decisión, ese miedo, ¿de dónde surgió? ¿Pasó algo específico que dijiste, no, tengo que cambiar mi vida? sí, digamos que en ese instante yo sentía que mi relación de pareja era, o sea, no estaba para nada bien, estando casada con un ser humano maravilloso, porque realmente estoy casada con un hombre muy especial que siempre me quiso mucho y me ha querido mucho, me ha respetado, o sea, no hay queja alguna. Sin embargo, yo no estaba contenta, yo no era feliz. Y obviamente, como es natural dentro de nosotros los seres humanos, porque eso es lo que hemos aprendido, eh, culpaba a mi esposo de que no había tomado ciertas decisiones y esas me habían llevado a mí. Y obviamente yo asumía también una responsabilidad en parte. ¿Por qué el miedo a morirme? Porque mi mamá murió en 1995 de un cáncer que un diagnóstico en 5 meses murió. Y yo supe siempre, obviamente en mi casa, que pues, la relación de pareja de mi papá y mi mamá nunca fue buena. Mi mamá estuvo en su matrimonio pues todo lo que duró, porque pues termina es con su muerte, pero no fue una relación de pareja buena. Obviamente había irrespeto y había cosas que fueron muy dolorosas y con las cuales mi hermana y yo crecimos. Y en ese instante ya cuando me sentía yo de verdad tan desconectada y tan triste, a pesar de que por fuera no se notara, Kendra, porque uno no lo hace mucho, bueno, puede que haya gente que sí lo hace intencional. Yo intencionalmente no iba por la calle mostrando una cara de sonrisa diciendo que todo era perfecto, no. Me sentía muy triste y sí como pensando como que tengo que tomar una decisión, pero me fui a una de esas, uno empieza a buscar. Cuando uno está en esas crisis y siente que está muy mal y va tocando fondo, uno empieza a buscar como alternativas y alguien que le dé uno luces y respuestas. Y usualmente uno busca a alguien que le diga a uno una como de, tomes esta pastillita que esto se le quita y ya. Eh, y estuve donde una persona que me dijo, si tienes la energía muy bajita, tienes que hacer algo, o sea, tienes que hacer porque tu energía está muy bajita. Yo en esa época no sabía nada de energía, vibraciones, nada. Y en el 31 de diciembre del 2013, yo había cumplido en diciembre 20 años de casada y trotaba, estaba entrenándome para una media maratón y ese 31 de diciembre me empieza una fascitis plantar, pero era en el kilómetro 5:10 y desde por allá donde estaba me tocó volverme a caminar. Hice todo mi proceso médico de revisar ese dolor en el pie y me recomendaron una doctora y me fui ya a una doctora como médica, doctora, pero bioenergética, y donde ella me siento, le cuento que tengo una fascitis plantar y me dice, bueno, cuéntame cuál es tu problema de pareja. Y ahí arranca toda esta historia. Espérate, esta era una médica, ¿su especialización era qué era otra vez?
Como bioenergética, Ah, yo ok, hoy en ok, día ok. que ya he estudiado esto, obviamente ya Ya lo sabe entiendo. bioneuroemoción, que es como cómo afectan las emociones En el cuerpo. físicamente, Cómo nos biológicamente. va dando señales el cuerpo de lo que está pasando emotivamente o mentalmente o en otras partes de nuestro ser o espiritualmente. Exacto. Ajá. Porque me ha pasado así cosas de lo de los pies. En este caso había una razón específica de cuál pie, cuál lado Sí, y sí, eso todo eso todo también. tiene que ver. Todo estaba Todo cuando tú conectado, ¿no? estudias bioneuroemoción, porque yo estudié bioneuroemoción, o sea, soy terapeuta en bioneuroemoción, em, eso todo sale como de unas capas de la célula y de ahí en adelante todo se desprende. Entonces tú por el lado en el que tienes el dolor, el órgano, la ubicación en el órgano, depende de todo eso, tú puedes, digamos, guiarte para saber hacia qué lado, digamos, qué emocionalmente es lo que te está afectando, que te está llevando a que ese sitio en particular genere una dolencia. Entonces, claro, yo en ese instante sentada con ella dije, esta es bruja. Yo Especialmente no tenía... estando en Colombia, en que esas cosas son Yo como que, wow, sí, wow. yo es que yo no le dije en ese instante, pero ella cuando dice, bueno, cuéntame cuál es tu problema de pareja, yo, ok. Y le empecé a contar y más adelante, sin que yo le dijera nada, me dice ella, bueno, y si tú cuestionaste a tu mamá en su relación, ¿tú qué haces contigo? O sea, ¿tú por qué continúas en la tuya? Y ahí sí, de ahí fue cuando dije yo, oh my God, esta es bruja. Pero no le dije nada. Yo después en citas siguientes fue que le confesé que en ese instante literalmente pensé que ella era una bruja. Pero no, eso desde la bioneuromoción uno Sí, pues aparte, digamos que sí, lo porque puede guiar. hay ciencia detrás de eso. O sea, es que esa es la cosa, Sí, la sí, sí. gente a veces piensa que esas cosas son como inventadas, pero no, hay Sí, ciencia una cosa detrás de medio todas mística. esas cosas, sí, hay ciencia Exacto, atrás. sí. Eh, Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho en eso que antes claro, que pensábamos que era místico y realmente claro, ya hay pues pruebas detrás de todo, esa es parte de las emociones, ya sí. ahorita no es solo inventado. Sí, entonces ella en ese instante que ella me dice eso, la verdad hago yo como, o sea, fue como un insight, una visión, realización en mi vida que digo yo, oh Dios, o sea, tengo que tomar una decisión, ya esto no lo puedo seguir postergando, porque además yo siempre he sido muy racional y he procurado ser muy coherente. Entonces en ese instante sí como que fue una cuestionarme a mí misma, ¿no? O sea, siempre has sido racional y eres coherente y estás haciendo todo lo contrario en tu vida personal, no puede ser. Y salí ahí como empoderada a tomar la decisión de separarme y también, como decía, con la firme convicción de encontrar, de ser feliz, de encontrar paz dentro de mí. Y empiezo ese proceso, me separo así de la noche a la mañana y obviamente en ese instante sentí que me había quitado la piedra más grande que existe en el planeta de encima. Hoy en día entiendo que, claro, le quité el foco de atención a mi problema y empecé a mirarme yo, a enfocarme en mi recuperación, digamos. Y eso ya es un alivio enorme, pero es un tema de que simplemente le quite la atención a un problema que venía yo alimentando desde el pensamiento y desde la emoción y obviamente cada vez lo había hecho más grande. Entonces, y de ahí en adelante me dedico a leer. Yo ahora parecía una esponja, donde encontraba cosas Sí, ¿qué que tipo me de llamaban la cosas? atención. Sí, ¿qué tipo de cosas empezaste a leer en ese O sea, momento? yo creo que uno de los encuentros, no sé, es que ya hay tanto, o sea, digamos que leía temas de espiritualidad mucho. Ah, ¿sabes uno? Budismo. Empecé un libro muy bonito, muy sencillo, como era como un budismo para dummies, Ujú. Para vos. del Ay, camino, Dumis, sí, para espérate, bobitos, perdón, dummy, acabamos bobo. de enseñar otra palabra. Escucha el podcast y aprenda palabras en inglés. Ahorita, Sí, Dumi significa dummy. bobo. Bobo, sí. Entonces, es un libro muy lindo de Camino del Diamante, además se me perdió y lo tengo que volver a conseguir, donde explican ese camino al interior, porque además tiene la gente como un concepto errado sobre el tema del budismo que creen que es una religión y realmente es una filosofía muy profunda sobre el camino al interior. Por ejemplo, eso, pero, o sea, Facebook, lo que yo me encontrara, leía sobre crecimiento interior y cómo ser feliz. También utilicemos el Oponopono, por ejemplo, que es una filosofía hawaiana, de Hawái. origen Ujú. hawaiano. Es un mantra, pues un mantra de 4 palabras o frases. Por ejemplo, ahí descubrí los mantras.
Ujú. Es un mantra que no está en sánscrito, pero es muy poderoso y por allá una amiga mía en común, María Paulina, me recomendó una canción que es de una artista que uno no vincularía con algo como profundo como el Oponopono, pero realmente su canción que se llama Gracias, y es una canción de Thalía, es el Oponopono. Ah, Yo ponía no tienes que escucharla. ok. Y olvidarte de que está Lía y cuando tú escuchas esa canción cantándotela a ti misma, porque si uno la escucha y dice, no, esta le está cantando la canción al A novio, alguien, o sea, sí, al sí, sí, despecho, sí, 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 ajá. al despecho, no. Te la cantas a ti misma, esa canción es hermosa y poderosa, es un oponopono maravilloso. Esa canción la volví yo, o sea, la podía poner una hora entera en, así, como en ciclo, sí, en Repetir, ajá. repetición, pero mis hijos la odian porque la ponía en el baño, en la cocina, o sea, en todas partes. Mis hijos cada vez que la pongo dicen, ay, no, mami, por favor, no, la canción otra vez no. Ujú. ¿Qué sucede en eso? Porque todo eso tiene un fondo científico en el cerebro, Kendra, es que el Ho'oponopono tiene un fondo científico que ahorita probablemente se nos va todo el tiempo en el podcast tratando de explicar, pero las palabras, por ejemplo, del Ho'oponopono, uno las tiene programadas en su cerebro con un significado. Y cuando tú, por ejemplo, te dices, lo siento, perdóname, gracias, te amo, tu cerebro inconscientemente entiende ese lo siento, ese perdóname, ese gracias, lo amo, te amo. Estas son las 4 frases del Ho Oponopono, son Ajá, las que del acabas de decir. Ho'oponopono, Ajá. Bueno, sí. repítelas Y otra vez entonces, lentamente para que, otra vez. Lo siento. lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y ese es a uno se lo dice, o Y sea, es uno como un se lo mantra dice a para uno uno, mismo, dar, sí. sí, Porque en estos, perdonarse, dejar ajá, y amarse en ese proceso. exacto. Porque en todos estos procesos de crecimiento, digamos, una de las cosas más importantes que va a hacer es perdonarse uno mismo. Porque inconscientemente nos cargamos muchas culpas, muchas culpas. Incluso de esas programaciones que hay desde la infancia que afectan tanto, tanto la vida, uno inconscientemente de niño se culpa porque es aquello que le haya pasado, sea muy grande, muy grave o muy sutil, pero que dejó una huella en el inconsciente. Uno siempre la lectura que hace de niño, porque estos son programaciones que suceden de los 0 a los 6 años más o menos, es que uno no era suficiente, y suficiente de muchos aspectos, ¿no? Lo suficientemente bonito, lo suficientemente valioso, lo suficientemente bueno. O sea, ahí hay una Inteligente. Ujú, lectura ujú. inconsciente de no soy suficiente. Entonces ahí arranca, digamos, una especie de autoestima y uno se culpa además por no ser suficiente, inconscientemente. Entonces uno de esos primeras, digamos que dentro de todos esos procesos como de sanación interior que uno hace es importante de perdonarse uno mismo, que ahí es donde arranca toda la parte de la verdad interior, que es aceptarse uno mismo. No hay nada malo en ninguno de nosotros, somos producto de lo que hemos vivido, nuestras costumbres, nuestros aprendizajes y experiencias que generan una personalidad, pero que no necesariamente esa personalidad es nuestra Nos esencia. identifica, exactamente. Eso es Ajá, lo que, esa es la personalidad con la que nuestro cuerpo y nuestro ser está viviendo este mundo material, pero no necesariamente identifican nuestro más profundo ser. Em, exacto. sí, totalmente de acuerdo ahí. No, es que vas a tener que decirle a la gente cómo te cómo te van a poder tener que conseguir, porque yo creo que ya después de esto van a decir, ¿y dónde está el podcast de Jimena? Porque necesito escuchar más de esto. Necesito. Ay, tengo que aprender Ah, después en privado me cuentas cómo se hace porque sí lo quiero hacer. pero, Jimena, te pregunto entonces, volviendo, súper lindo, absolutamente todo lo que dijiste, entonces tomaste ese aprendizaje, la canción, todo ese amor interno que te empezaste a dar, entonces a tratar de sanar todas esas heridas que estaban allí en tu ser interior de Ajá. vivencias entonces de tu niñez y a darte amor incondicional. Entonces, cuéntame un poquito ahorita, vamos a retroceder, de cuál fue la primera vivencia entonces con la muerte, porque volvimos otra vez al tema hablaste de tu mami, de que falleció, quieres hablar de la muerte de ella, porque eso fue como el miedo a la muerte fue lo que te llevó a este descubrimiento o volver a reconectarte contigo misma. Entonces, vayámonos hacia atrás y cuéntame un poquito cuál fue la primera vivencia que tuviste con la muerte
y ese proceso de duelo que tuviste Ok. en ese entonces. Esa, la muerte de mi mamá, digamos que fue muy dolorosa y aquí voy, digamos, a contar algún tema muy personal y muy fuerte, pero que ya hoy en día pues no me da pena contarlo. Digamos que mi herida de niñez más profunda nace a partir de una situación con mi papá a los 3 años y eso resquebrajó por completo la relación de nosotros dos. Entonces, a lo largo de mi vida, por ejemplo, hasta ese momento de la muerte de mi mamá o el diagnóstico de su enfermedad, pues nos hicimos muchísimo daño con mi papá. Hubo irrespeto de parte y parte y digamos que su forma nunca la compartí. Pero entonces obviamente hubo momentos donde la rabia nunca se lo dije a él, porque yo creo que me hubiera matado física, Ujú. literalmente, pero sí pensé muchas veces, o sea, internamente muchas veces deseé que no existiera ya en mi vida. ¿Le Y eso quiere decir sentías que se que muriera. le sentías resentimientos, sentías sentimientos de culpa hacia él, que él tenía la culpa de lo que le pasó a tu mami? Eh, ¿Cuántos años no, 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 no yo eras, cuando ok, a ella la diagnostican, cuando ella la sí, diagnostican tenía yo 24 años. ok, No, sí, sí, 24. No, digamos que mi mamá también era una mujer, era súper racional, entonces nunca, nunca nos enseñó que mi papá era el culpable, simplemente sabiéndolo como cuando ves una película, claramente era una persona agresiva, bueno, ujú, con muchas virtudes también, ¿no? Pero lo que te daña a ti es esas cosas que hacen que, ujú. que, que no te gustan. Entonces, no era en las peleas mías con él y que a veces cuando él peleaba con mi mamá, yo me metía a defender a mi mamá y terminábamos obviamente agarrados él y yo. Y pues uno como hijo siempre lleva como un poco las de perder porque el tema del poder pues afecta, ¿no? Y llegaba un punto que mi mamá me decía, por favor, no, 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 para, porque, o sea, pues tratando de que yo Proteger. entrara en razón. Ujú. Entonces hubo muchos momentos en que yo deseé que mi papá no existiera en nuestras vidas y eso quería decir que mi papá se muriera. Y cuando diagnostican a y la relación con mi mamá era de admiración, cercana, o sea, era todo. Cuando a ella la diagnostican, obviamente para mí fue durísimo porque yo decía, wow, yo llevo toda la vida deseando que mi papá se muera, realmente, y la que se va a morir es mi mamá. Wow. Y porque cuando nos dijeron, ella ya, digamos que nos dijeron, no hay nada que hacer, ah, le quedan 5 meses de vida, Ya era stand-by. aceptar, ya en ese momento era Sí, aceptar. ya era un tema de aceptar. Entonces fue muy duro, por ejemplo, ese manejo de esa carga, de esa culpa. Yo siendo racional también entendía que, o sea, no me iba a ir al infierno por eso, ¿no? Pero, pero obviamente Porque eres humano, o sea, porque fue muy tú, doloroso. claro, Sí, claro, fue muy claro, claro. doloroso uno decir, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, yo llevo todo el tiempo deseando que este personaje no exista en nuestras vidas y ahora la que se va es mi mamá. Para mi mamá también fue muy angustiante saber que nos quedábamos las dos. Yo ya estaba casada, entonces digamos que mi preocupación por mí era menos, se preocupaba más por mi mamá. Y ese proceso ya de la muerte de ella, eh, pues fue muy lindo porque, porque mi hermana y yo ya cuando ella estaba agonizando, nos separamos una al lado de la otra en como cada una de sus orejas y le susurrábamos que tranquila, que se fuera, que descansara, que nosotras dos íbamos a estar bien, que íbamos a estar unidas y íbamos a estar bien. Qué belleza. Porque ella sí a mi hermana se lo dijo que sí le daba angustia que ella se quedara con mi papá, porque además no sabíamos en ese instante si mi hermana no había terminado la universidad, no sabíamos si en ese instante mi papá iba a seguir pagando la universidad, o sea, esto era un tema Pesado, pesado. Sí, o sea, era complejo, sí, sí, sí. sí, 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 sin que él fuera un ser humano malo, o sea, Sí, yo ya claro, hoy en día no, no. entiendo que era o sea, es un ser humano con la niñez brutal. Sí, o sea, tienes un Eh, sentido en- de compasión porque sabes que sí, su forma de ser era basado en sus propias vivencias y sus procesos que sí, no había sanado él mismo. Entonces sí. tienes mucha compasión. Em, Pero en ese claro. momento, la muerte de mi mamá, pues este simplemente era el diablo con el que mi hermano iba a quedarse viviendo. Mm, Eh, y fue, por eso que fue doloroso el miedo de saber que se iba.
Además porque fue una mujer súper llena de vida y con muchos sueños e ilusiones. Entonces mi mamá, por ejemplo, en la casa de campo que tenían, dejó los columpios, o sea, ella mandó a hacer unos columpios especiales para sus nietos que aún no tenía, yo ni embarazada estaba. Oh, Quería escribir un libro de cocina cuando se jubilara. Eh, por ejemplo, ella tenía una carrera profesional, era química y manejaba la parte de control de calidad de un laboratorio, una multinacional. Y tuvieron un problema de contaminación en la planta y ella, digamos que elevó una queja ya a la casa matriz y el gerente regional la echó, pues como que lo aventó. oh, wow. Y, o sea, sí, tomar ese, o sea, y no muchas personas son capaces por el mismo miedo de perder su trabajo, de su estabilidad. A veces la gente no habla y tu mami era alguien que hablaba cuando las cosas, cuando había injusticia, por decirlo así. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Y ella levanta la voz y la despiden, pues la despiden desde acá. Y ella le dio durísimo. Y entonces fue, para mí, por ejemplo, hoy en día hablando tema de duelo y emoción, yo creo que eso le disparó a ella ese cáncer. ¿Eso cuánto tiempo antes Ese, fue de yo creo que su como dos diagnóstico? años, un año y Ok, medio, 2 años por ok. ahí, más o menos. De la parte anímica ahí, de ese proceso de Sí, duelo, de perder. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando ella en ese trabajo? ¡buf! Yo no sé, 20 años, o sea, Oh, ella wow, ya sí, claro. esperaba jubilarse ahí, tenía 51 años. En esa época creo que la jubilación era todavía para las mujeres como a las 55, no me acuerdo. Pero digamos que era una seguridad económica, ella eso le dio muy duro. Entonces obviamente ella ya tenía una carga emocional dentro de su cuerpo por una relación que soportó. O sea, y siendo una mujer inteligente y profesional, nunca fue capaz de tomar decisiones para, pues digamos, como de autoestima, decir yo me amo lo suficiente para no soportar esto. Interesante esa, Pero bueno, eso esa, es otra esa charla porque eso dinámica, sí, además que es un tema de sacrificio de la mujer porque la por la comodidad de los familia. hijos, Sí, entonces la exactamente. familia, y yo hoy en día digo, y después, si no lo menciono, acuérdame de lo que me dijo mi hijo cuando yo le dije que iba a regresar con mi esposo, es que muchas veces las mujeres sobre todo eh, no estamos satisfechas o contentas dentro de una relación de pareja, matrimonio donde hay hijos, y nos quedamos ahí que por la familia. Y en ese tema, hoy en día digo yo, pues primero que todo, donde no hay amor, no hay familia, ni hay pareja. Y, y además el daño emocional que uno le hace a los hijos porque finalmente crecen viendo que eso, que uno le dice familia, donde hay respeto, hay desamor, etcétera, eso es familia. Pues dinos, dijiste que te acuerdas, ¿qué fue lo que dijo exactamente tu hijo? Cuando después de estar año y medio separada, cuando yo, o sea, decido volver con mi esposo, yo había hecho un año y medio de proceso donde mi relación antes de separarme no era una relación mala, no éramos una pareja que se respetara o se violentara. O sea, digamos que las diferencias normales que pueden tener dos seres humanos que conviven juntos como pareja. Tan es así que para mis hijos fue una sorpresa cuando les dije que el matrimonio se acababa. Pero después de año y medio de crecer y de quererme y despertar, cuando les cuento a mi hijo, porque les conté 2 días antes de irme de viaje, donde me iba a encontrar con el papá, mi hijo mayor me dice, mami, si tú vas a volver a ser la persona que eras antes, no queremos que vuelvas con mi papá. Wow. Y como te digo, no era una relación tormentosa, o sea, nada. Para ellos, O cuando sea, yo les dije que me separaba, fue como que, ¿qué? ¿Pero por qué? O shock. sea, si estuvimos en cine hace 2 noches, o sea, éramos, Pero te vieron, estábamos, lo que pasa es que ya llevaban un año y medio viendo una mujer totalmente diferente, despierta, amándose a ella misma en ese año y medio que de repente era como que, no, si vas a hacer lo que eras antes, mejor ajá, no vuelvas, ¿sí? mejor no vuelvas. Y entonces Wow. ahí es donde yo en ese instante decía, miércoles, como las mujeres o las parejas, digamos, no le demos este beneficio solo a las mujeres, pero cuando estamos en pareja muchas veces no tomamos decisiones de amor hacia nosotros, nos soportamos relaciones donde, pues, donde hay respeto, donde puede haber hasta violencia incluso, donde no hay apoyo, bueno, tantas cosas, diciendo que lo estamos haciendo por los hijos. Y bueno, uno puede tomar la decisión de que es más importante la economía y la comodidad que el bienestar emocional, pero créanme que a la larga
lo más importante en la vida es ese bienestar emocional, Sí, porque porque es finalmente son algo, adultos, claro, esos hijos se van a volver adultos. claro, y lo que está uno dando como ejemplo es de que está bien vivir así, que está bien uno Exactamente. vivir como medio, Ajá, como, amarse poquito, exacto, sí, ajá, que está bien sí, vivir. Entonces, por eso es a que la gente medias, a medias. tiene un entendimiento de la vida como que es sufrimiento. Y uno en Sí, el día a porque así día es ve, que se aprendió. Sí, 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 sí. y uno ve el día a día, o sea, la gente que te rodea y que tú quieres sobre los comentarios que hacen en broma, pero a la hora de la verdad, pues tanta broma repetida es porque de fondo hay un Hay tema una verdad. serio, hay una Ujú. verdad, es sobre esa insatisfacción en la pareja y esa que se construye y además se alimenta y finalmente eso es lo que ven los hijos, ¿no? Una insatisfacción. Y puede que, como te decía, puede que no lo vean en comportamientos, pero entonces ahí es donde entra la energía. Eso se siente. Ujú. Y ellos lo estaban sintiendo. Ellos lo No, sintieron. gracias ese paréntesis, es importante porque vuelve otra vez como a atar de todas las vivencias, entonces, de tu crecimiento y de ver de cómo tu mamá no tuvo esa oportunidad, por decirlo así, de salir de la relación. Tú tuviste esa oportunidad de separarte, de crecer y de ahora reencontrarte basado en lo que viste como niña en la relación de tus padres. Entonces, mucho de tu crecimiento interior es por lo que viviste y que quisiste no repetir el ciclo de nuevo de Exacto. sentirte insatisfecha con ti mismo, sí, con ti misma, porque ni Sí, siquiera era que tu vida no estuviera bien. Tus hijos tenían salud, tu esposo es espectacular, todo era con una insatisfacción interna, interna. Que es interna. Entonces la eso, que en el día a día los seres humanos vivimos y no nos damos cuenta, porque no sabemos eso del estado interior. claro, claro, nos No nos volvemos como damos cuenta, medio no zombies observa, ahí viviendo la vida, estamos, sí, exacto, siempre estamos es mirando hacia afuera, mirando hacia afuera, mirando hacia afuera, y nunca entramos hacia adentro, que suena un poco redundante, pero es que es así. Hay que sí, entrar dentro de nosotros para realmente empezar a observar lo que pensamos y sentimos y reconocer lo que estamos claro. sintiendo. No, y Porque, el como te efecto decía, que no hay tiene necesidad eso, de sí. desbaratar. Yo me separé para volver y Mm. volví con la misma persona y construimos y tenemos una relación o sea, mi experiencia sobre la relación es completamente distinta a lo que fue durante 28 años. O sea, 20 de casada alcancé a durar cuando me separé y duramos 8 años de novios. Y mi Wow. experiencia de vida hoy con la relación, y tenemos diferencias, hay problemas, yo hay veces también lo quiero ahorcar, y él seguramente también a mí. O sea, eso no es que yo no estoy hablando que tengo hoy en día una vida feliz de pareja, donde nos amamos y no, es una relación normal, pero mi experiencia de esa relación es muy distinta porque yo ya veo en el otro, en él, a un ser humano con una historia como yo. Y es que o sea, todos somos seres humanos con historias y eso es lo que es finalmente la compasión, Cambió aceptar. tu perspectiva. Lo que pasa es que cambió tu perspectiva. Sí, Y a veces al cambiar la perspectiva, entonces cambia la forma como uno tiene cómo la vive, cómo sí, vive como esa vivencia, experimenta la la vida, perspectiva, sí. cómo la experimenta. Entonces, volviendo otra vez a perspectivas, entonces, ¿qué era tu perspectiva entonces? Tu mami entonces murió vuelvo otra vez hacia atrás, Ajá. tu hermana y tú hablándole a la oreja, diciéndole que ustedes iban a estar bien, dándole esa paz y tranquilidad. En ese momento, ¿cuál era tu creencia a los 24 años? ¿Qué era tu creencia sobre la muerte y qué era lo que te daba paz en ese proceso de duelo que estabas viviendo en los 5 meses de su enfermedad y que ibas a continuar viviendo cuando ya falleciera? Ajá. Digamos, pues la creencia en ese instante era religión católica, sin ser muy religiosa. Pues yo creo en la reencarnación, por ejemplo, siempre. Pero digamos, digamos que ese dolor de perderla, de ya no poder compartir con ella su materia, mejor dicho, su cuerpo, eh, en los abrazos, en poder hablar con ella, eso obviamente dolía muchísimo, pero me dolía más su deterioro, por ejemplo. Nunca estuvo por encima, desde la emoción, nunca estuvo por encima mi dolor y mi miedo y mi apego.
nunca estuvo por encima de entender que su cuerpo estaba sufriendo mucho y que se tenía que ir. Estabas más despegada a tu propia dolencia que de la dolencia de tu mami. O sea, pudiste separar esas dos emociones y saber que lo que tu mami estaba sufriendo era mucho más que lo Sí, que tú ibas a sufrir sin su presencia física eh, en ese momento. Y exacto. eso fue lo que te ayudó a tener esa paz con el proceso de su muerte. Sí, 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 llega un punto. Sí. Yo en ese instante decía que el cáncer es una enfermedad muy cruel porque te lleva a desear la muerte de las personas que más quieres. Uf, y lo entiendo porque fue, sí, Sí, la misma razón que mami falleció, ajá, que llega mi un mami punto falleció. en que pues ves tanto deterioro, tanto dolor que terminas pidiendo para que se muera. Y eso es muy fuerte. Y si en ese instante, pues digamos que esa era como la connotación que yo le daba al cáncer, que me parecía una enfermedad supremamente cruel, porque te lleva a eso. Hoy en día lo veo muy distinto, honestamente. Creo que es una oportunidad para crecer, eh, Ya, pero pues hay que sí, entender. sí, Sí. sí, Eh, claro, claro. pero digamos Ahorita que, cuéntame, sí, sí, ajá. en ese momento, o sea, eso fue a los 24 años, ¿qué otra vivencia habías tenido? ¿Habías tenido otra vivencia con la muerte en ese momento, antes Sí, de que falleciera tu mami? sí, 3 años antes mi cuñado, el esposo el hermano, perdón, de mi esposo, había fallecido, pero de una muerte violenta. Él fue asesinado en Cali. Una muerte además que fue famosa, reconocida por violenta y cruel, de un ser humano inocente, de verdad. O sea, un muchacho de 19 años que termina siendo víctima de asesinato junto con su novia y a ella la Oh, violentan aún más. Y hay otra niña que sale herida. Dios. Todo por tema de mujeres, pues, mejor dicho, la novia salió con el que no era y en esa época De en celos, Cali, de celos, de celos. sí, ella salió con un personaje no No correcto, mencionar, ajá, sí, ujú, para no mencionar. sí, y, y los mataron a los dos. Wow, Entonces es una muerte, pues primero es una muerte de un muchacho joven y es una muerte inesperada, porque eso simplemente te acuestas a dormir un día y al día siguiente a las 5 de la mañana recibes una llamada de, ¿ustedes saben dónde está fulanito que no ha llegado a la casa? Y de ahí pues nada, se sale todo, tú sabes, todo un tema de búsqueda, etcétera. Pero es una muerte muy dolorosa por lo violenta y lo que lo que sucede después es como, pues obviamente en esa época era mi novio, nos resguardan porque pues, inicialmente no se sabía qué era lo que había pasado, o sea, pues era un buen muchacho, pero tú no sabes si fue que había metido la pata, qué pasó, que pero que como, entonces, en ese entonces tenías tú entonces como los 21 años, entonces 22, más o sí, menos, 22, 22 22 años. años, esa fue Ajá. así algo O 21, supremamente 21, ajá. cercano y Sí, era fuerte, como mi hermano. eh, como sí, algo, Era como porque mi ya hermano. llevabas con tu novio en ese entonces, ya llevaban ustedes como Nosotros unos, ¿qué? 5 llevábamos años seis juntos por lo menos, años, sí, como 6 seis, años, 7 años. sí, o sea que Ujú. había sido parte de tu vida ya Sí. Además, que yo mucho conocí a mi tiempo, esposo a través de él. por medio de él. Ajá, por medio Ah, de ok. él, sí. Entonces era como mi Entonces, hermano. wow. Y Y cuando, ¿cómo te ayudó? Te quiero como atar a tu mami, ¿cómo te ayudó ella en tu proceso de duelo con la muerte de tu cuñado? fue impresionante porque como éramos tan cercanos, o sea, Felipe, mi esposo, en esa época mi novio, se hizo parte de mi familia, o sea, Felipe se ha vuelto un hijo más de mi casa y mi cuñadito era como otro hijo más de mi casa, ellos pasaban mucho tiempo en mi casa y mi papá y mi mamá, o sea, entre las cosas bonitas que había era que cobijaban a la gente y las recibían, entonces para mi mamá y mi papá, mi cuñado era como otro hijo, entonces digamos que para ponerte en contexto de qué tan cercano era, es que en el instante Era como cuando un él lo hijo. encuentran, ¿Cuánto tiempo es después lo encontraron a lo propósito? ¿Cuánto tiempo? encontraron como a las 3 de la tarde, o sea, digamos que nos vimos la noche anterior como hasta las 11 de la noche y lo encontraron como a las Ok. 3:30 de la tarde, pero lo Oh, encontraron o sea, en un cementerio a punto de ser enterrado como nene. ay, Dios mío. Pero es tanta, o sea, era tanta la cercanía que obviamente mis suegros estaban completamente destrozados Deshecho. y son mi papá y mi mamá los que deciden irse a recogerlo a él donde está y venirse con él en el carro
Ay, con Dios la mío. carroza fúnebre. Entonces ya te podrás imaginar qué tan cercano era. Wow. Sí, era como un hijo Fue como más. un hijo, un hijo. Era como un ¿Y hijo más. cómo viste a tus padres? A veces, o sea, la razón que te pregunto es porque a veces nuestra forma a veces de lidiar con la muerte, especialmente cuando somos más jóvenes, hacemos mucho lo de como medio, como un espejo, ¿no? Como mirroring el Ajá. comportamiento, ser un reflejo de lo que hemos visto que otras personas cercanas a nosotros han hecho. Entonces, ¿sentiste que fue algo parecido para ti? O sea, la forma como tú asimilaste la muerte de él era medio semejante a la forma como tus padres estaban también lidiando con su duelo. Sí, yo creo que en parte el manejo de la emoción sí había como un aprendizaje bueno, yo creo que más del manejo de la emoción no es en la muerte. Yo creo Ujú. que, digamos, en esto hablo mucho de mi mamá porque a mí, digamos que mi modelo como aprendizaje en la niñez y en la adolescencia fue mi mamá. Tu mami. Ujú. Yo hoy en día ya conscientemente sé que aprendí cosas de mi papá, pero o sea, digamos que sigo manejando mucho es que mi contexto, mi marco de referencia era mi mamá. Ujú. Entonces, ella fue una persona que sí nutrió mucho esa parte de que la vida no termina con la muerte y no era una persona no era una persona que sufriera, realmente se sufre, de apegos. Entonces mi mamá, digamos que expresaba su dolor y su sentir, pero pensaba más en el otro que en ella, en el Mm. buen sentido de la palabra. Sí, 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 O sea, ¿no? no se Entonces enfocaba en aprendiste. mi sufrimiento, en mi dolor y yo qué voy a hacer si ya no lo vuelvo a ver, si ya no lo vuelvo a sentir, no, sino como esa persona, pues digamos que descansa ya en ese instante. Y obviamente en este caso, pues la injusticia de asesinar a una persona joven y todo el Claro, cuento, claro, pero pues es digamos otra, esa es que otra cosa ese, totalmente sí, diferente. Un duelo porque es algo, una historia que tiene alguien más la culpa de que alguien haya sí, fallecido. O sea, tiene pero otros niveles de perdón, de otros aspectos. Pero entonces tu mami, en la forma como ella asimiló la muerte, perdón, ¿cómo se llamaba el hermano de Felipe? Alejandro, Alejandro. Alejandro lo que decíamos Eh, Lelo, yo siempre si digo Lelo estoy hablando de Alejandro. el Lelo. Entonces, la forma como tu mami asimiló la muerte de Lelo, entonces fue para ti en parte la forma como tú misma después viviste de la misma forma cuando tu mami ya iba a fallecer, Sí, de yo la misma creo que manera. eso, sí, yo creo que fue como una especie como de aprendizaje. Incluso antes de eso, mi Sí. abuelita también se había muerto y mi abuelita vivió con nosotros. Y Mm. también vi a mi mamá como simplemente entendía que primero ese proceso de esa vida ya era un ciclo terminado y que había más sufrimiento de un cuerpo y que ya, o sea, ya era como ciclo cumplido. Sí, y Sí. eso no quería decir que no viviera como el dolor de la pérdida, ¿no? Pero no se enfocaba en eso. Yo creo que ese es No uno se de los, enfocaba en el sí, dolor. Sí, no es enfocarse no en es el dolor. enfocarse en el dolor, sino en ya, como un Y, camino de vida. y eso fue entonces para ti lo mismo que hiciste cuando ya falleció tu mami después, y lo mismo con Lelo, dijiste, ¿sí? Sí, Lelo o Lelo. Lelo, Con Lelo. Lelo, el proceso de poder seguir la vida adelante, así uno tuviera el dolor, pero no enfocándose en él, fue la forma como pudiste vivir día a día y en adelante tu vida. Sí, Era más en y esa manera eso, Ujú. ajá, y eso hoy en día, esa enseñanza del ejemplo, hoy en día entiendo es súper profunda, porque lo que hacemos los seres humanos es precisamente aferrarnos al dolor. Sí. Y rebobinamos y lo alimentamos y entre a medida que lo alimentamos lo hacemos más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte y Como un luego monstruo, después sí, es es un monstruo. darle comida al monstruo, Luego es un es monstruo, muy sí. difícil salir de ahí. Ujú. Luego es muy Se difícil lo salir de ahí come a porque hay uno, todo se un lo come a proceso uno ya después. fisiológico, químico dentro del cuerpo que se hace adicto a esa emoción. Ujú. Entonces ya después desde la conciencia, o sea, tú puedes salir, pero es un trabajo fuerte porque tienes que quitarle esa adicción al cuerpo creándole otra química.
Es esa Eh, necesidad y no sé si sea a veces hasta cultural, yo no, o sea, muchas claro, culturas, la forma como asimilan ciertas cosas es diferente y yo creo que una de las cosas que, por lo menos, okay, siendo colombianas, las novelas, el drama, el de que me tiro me meto en sí, el hueco con la persona, los entierros así pues en las novelas pues una sí, cosa, un drama, eh, en el mismo, por decir, hasta ahorita que hablaste que la muerte de Lelo fue por celos, por decir, por meterse con alguien, no fue esa misma, hasta los celos mismos, es como que se vuelven algo como normal, que eso es normal, uno actuar de una manera con rabia y con agresividad ante esas situaciones, es porque se vuelve como parte de la cultura, como un normal. sí. ¿Cierto? Sí, Entonces, eso es algo aprendemos a que eso es natural. Y hace poquito, natural. y voy a hacer aquí un paréntesis si puedo, porque Dale, porfa. precisamente da esta situación que estamos viviendo a nivel mundial con el virus, con el COVID-19, leía yo un artículo de un diario muy importante, muy serio, escrito o haciendo referencia a las palabras de un psicólogo, psiquiatra, también PhD, o sea, very important people, gente Kessler, muy el de Kessler. importante. ¿Ese es el artículo de No, Kessler, el de Harvard, eh, o este es otro? no era Harvard, era escrito como no sé si en el New York Times o alguno de estos así, Oh, ok. pero era, Ujú. citaban pues a un personaje muy importante. Pero lo empecé a leer y con el perdón que me merece los años de estudio que el señor tiene y su PhD y la experiencia, pero lo que leía era que la naturaleza, o sea, sobre este comportamiento que hemos tenido los seres humanos con este virus, que es salir a comprar como enloquecidos y compramos lo que no necesitamos, porque, por ejemplo, con el tema del papel higiénico, hello, pero él explicaba que esa naturaleza del ser humano, que el miedo es natural, y entonces que es normal comportarse así, digamos, para hacerte un resumen ejecutivo Ujú, del artículo. ujú. Y yo decía, sí, eso es cierto, o sea, obviamente el miedo hace parte de nuestra protección de la supervivencia, pero es tan natural como el amor, la compasión y la gratitud. Lo que pasa es que los seres humanos no hemos cultivado el amor, la compasión y la gratitud, Es que es sino que a lo largo reprogramar, de nuestra evolución hemos cultivado el ujú. miedo, la rabia y la frustración. Exactamente. No, la parte de miedo y de supervivencia viene de uno en los caveman years, Ajá, o sea, de uno tratar de que si salió a cazar, de que no se lo vaya a comer el y oso que no o le el llame el lobo o tigre, lo el que oso. sea. Ajá, sí, exacto. Entonces, esa parte de miedo viene de eso, pero ya hemos evolucionado en que ya no Sí, toca a uno salir a la calle tenemos, con tener ese miedo. tenemos otra Tenemos... parte del cerebro, tenemos otra parte del cerebro que es menos Exactamente. antigua que esa del reptiliano, Exacto. que Que toca la hemos reprogramar, pero utilizado, que exacto, que la hemos utilizado para aprender cosas y ser muy inteligentes, muy creativos y bueno, y ser muy genios, pero no hemos utilizado y no hemos desarrollado esa parte de ese cerebro que también tenemos donde está la compasión y el amor y la conexión con el otro. y tal Entonces, vez hasta no solo es la tan parte del natural el miedo, cerebro, pero si lo hubiéramos cultivado el amor y la compasión, tal vez entonces no saldríamos como locos a comprar lo que no necesitamos, olvidándonos de que hay otras personas que también pueden necesitar incluso su uso básico. claro, y ahorita, y haciendo paréntesis dentro de eso, tal vez a veces ni siquiera ese miedo, el miedo tal vez existe en la mente, pero las emociones de compasión, amor y todo existen en nuestro ser interior, que es el más infinito, ¿sí me entiendes? Exacto. Nuestro ser. No Ajá. ni siquiera tal vez viven en la mente, ¿sí me entiendes? No están atadas con la mente en sí. Entonces es como que si vemos el individuo como componentes, bueno, sí, listo, en la mente viven eso, pero si nos vemos como una unidad compuesta de tanto mente, emoción y espíritu, entonces hay que también tocar la parte de las sensibilidades que tenemos como seres humanos que residen en otras partes de nuestro ser que no están en la mente que Sí, necesariamente. exacto. Ok, entonces esa parte del ejemplo, ahorita
recientemente, después de todos esos procesos, además, bueno, ya ahorita tu relación ahora nueva, como dices tú, retomada, 5 años renovada, un nacimiento ahí en tu relación. Y después está, bueno, tu proceso ya con tu mami, algo que has vivido con ese amor y a la vez con también extrañarla, me imagino que en momentos de tu vivencia como madre también. Yo creo que siempre la he sentido muy presente, pero dentro de mí, o sea, en lo que yo soy. Ujú. Digamos que sí ha habido momentos en los que cuando uno está muy, muy triste y se siente como muy, muy solo, en que sí, digamos, la he llamado a decir, ahí sí como desde el apego a decir, mamá, te necesito, quiero un abrazo tuyo. Pero creo que siempre la he sentido es que obviamente una buena parte de lo que yo soy viene de ella. Mm, Entonces siempre la he sentido muy viva en mí. qué lindo. Siempre la he sentido muy Y viva en mí. O sea, ella para mí cómo la, físicamente no está y murió, pero yo ¿cómo es la palabra? Como I recognize myself, me reconozco en ella. ujú. Ves parte, Entonces, sí, ves la siento partes de viva. ti que dices, claro, ves partes de ti que dices, esa es mi mamá. ¿Y cómo mantienes la memoria y la vida de tu mami viva dentro de tus hijos? ¿Cómo se las presentas a ellos? Pues digamos que no Y ha y sido, del sí, tío también, y del tío, ¿no? del Sí, tío, yo ambos. creo que, yo creo, no, pues no, digamos que del tío de pronto por parte de mi suegra, pues ella tiene su casa, hay bastante, hay bastantes fotos de él, pero yo digamos que no recuerdo con mis hijos hablar mucho de mi mamá, o de pronto sí, no sé. Ahora me estás poniendo como a recapitular, A eh, pensar, a ¿no? pensar, pues ellos, De digamos, pronto, la historia esa de es tu los tarea, esa es columpios tu la tarea. tienen, la historia de los columpios la Exacto, conocen, por ejemplo, la conocen, sí. y sí les he contado, o sea, yo sí les he contado como el tipo de mujer que era. Obviamente porque además vivieron a mi papá. Mi hijo mayor, por ejemplo, a pesar de mi relación tan mala con mi papá, yo le permití a mi hijo mayor disfrutar a mi papá, porque mi papá fue un hombre muy cariñoso también. Entonces Ujú. que si lo pudiera llevar a pescar, que si lo pudiera llevar a tal cosa, yo en medio de mi miedo confié en que mi papá no fuera a soltar su El lobo, otro lado. el otro Ujú. lado con mi hijo. Y creo que sí se lo dije, ¿no, papi? O sea, no te preocupes. Eh, entonces mi hijo mayor, por ejemplo, tiene unos recuerdos muy lindos con mi papá. El menor ya no, porque yo en esa etapa entré en una etapa como de que sentía que mi papá me asfixiaba, entonces ya el menor no tuvo oportunidad de disfrutar a Te mi papá. distanciaste, o sea, te Pero ella, distanciaste más. sí, me distancié más. Pero, por ejemplo, con mi mamá, yo creo que sí, si les he hablado de ella, desde la clase como de mujer que era. Ujú. De sus Lo cualidades. tranquila de sus cualidades, lo ecuánime. Y sí, y de alguna manera contándoles como qué parte de mí siento yo que es de ella y hoy en día que le doy mucho mérito a mi papá también, como qué parte de mí viene de mi papá. Ahora, ahorita que estamos hablando de tu papá, entonces ya es recientemente que falleció tu papi. ¿Cómo fue este proceso para ti? No, fue completamente diferente porque a raíz de digamos que este proceso de crecimiento mío, entro yo en una fase ya después de haber regresado con mi esposo. Yo regresé con mi esposo, pero yo seguí, o sea, regresé con mi esposo y yo tenía claro que todavía no había encontrado el camino a la felicidad. Todavía estaba buscando. Entonces yo seguí estudiando, viviendo y una vez me encontré un curso que estaban haciendo en Bogotá de una academia de la India. A mí, hasta ese instante, mi vínculo con India creo que ni siquiera incluía a Seguía, Anita Murjani, ok. porque dos libros Ujú. de Anita Murjani me leí en todo este proceso de aprender y crecer que me parecieron fabulosos y los recomiendo mucho. Pero me encuentro este curso, leí como de qué se trataba, me llamó mucho la atención y me inscribí, me pagué y me fui. Y esa primera noche eran 2 días y medio por una persona, por un profesor, digamos, de la India que venía acá a Bogotá.
Y lo daba yo esa primera noche y dije, por aquí es el camino. Lo encontré, por fin. Y ese camino te lleva a sanar la niñez también, o sea, dentro de una de las fases del Mm, despertar. Ese camino te lleva a entrar a la niñez y sanar. Entonces, cuando entro yo a mi niñez, empiezo a sanar a mi papá. Y en esa sanación, primero es descubrir eso de la culpa, de cómo me ha culpado yo por lo que ha pasado, de conectarme con él siendo niño. Entonces ahí logras mm, entender que pues él no es nada distinto a lo mismo que era yo, que era una niña herida. Y desde ahí tú te relacionas con la gente. Entonces mm. cuando tienes dentro de tu ser la carencia, el desamor, bueno, la baja autoestima, la soledad, el abandono, tantas cosas que podemos tener. eh, y uno obviamente no se ama, porque lo que finalmente pasa en el fondo es que no te amas del todo, porque te culpas por algo que pasó, te sientes solo, te sientes abandonado. Y cuando uno no se ama es imposible amar a otro. Tú no puedes dar, tú no puedes dar de lo que no tienes. Sí, uno no puede dar de lo que no tiene. Y entonces cuando uno entra a esa niñez y logra, por ejemplo, sanar esa situación, sanar la relación, y paso a la fase de sentir compasión por mi papá, y siempre lo aclaro, la compasión no tiene nada que ver con la lástima y no es empatía. La compasión es conectarse uno con la historia del otro. Y cuando tú te conectas con la historia del otro, con su dolor, no hay nada que ese otro pueda hacer que tú no entiendas que viene desde ahí. O sea, por mucho que te pueda lastimar o te haya lastimado, tú simplemente entiendes que ese ser humano adulto de 50, 60, 40, 30 o 80 no es nada Está distinto a un niño actuando como herido. el ser humano, No niño, es nada ajá, distinto a un niño herido. sí. Y desde ahí construye sus relaciones. Entonces eso sucedió con mi papá. Digamos que esa fase final de ya conectarme con él, de verdad, como con esa compasión, sucede en India. Y regreso de India hace un año y medio y diciéndole que viniera a pasar tiempo conmigo, pero yo decía, caray, quiero por primera vez en mi vida, porque la relación se resquebrajó desde mis 3 años, entonces eso es casi toda la vida de uno. Wow. Por primera vez en mi vida quiero vivir a mi papá, o sea, con la relación limpia, ¿no? Le dije muchas veces, pero ya mi papá para ese momento tenía una ligera demencia y yo creo que él ya se ha dado cuenta que la demencia estaba progresando rápido y no quiso venir. Y eso se desenvolvió en que en mayo del año pasado tuvo una caída, la caída fue delicada, o sea, a nivel de cerebro, y me tocó ya irme a Cali a sacarlo, o sea, hubo cirugía, lo operaron, sacarlo de su casa eh, y meterlo a un hogar especial de cuidado para personas mayores. Y, digamos, tuve la oportunidad y la bendición. Bueno, voy a hacer otro paréntesis aquí, que algo que se me olvidó decir. Cuando yo llegué de India, lo que quería era disfrutarlo, ¿no? Pasar tiempo con él. Y empecé a hacer como un trabajo de energía, como que su demencia se parara para poder disfrutarlo a él y poderlo abrazar Mm, sin ese dolor, sin esa rabia, sin ese resentimiento, sino poder dedicarle un tiempo, o sea, no sé, conectarme con mi papá. con su Pues eso ser. sí, eso no sucedió como yo lo quería, sucedió como la vida tenía dispuesto que sucediera, que es obviamente un aprendizaje más lindo y más profundo, es que obviamente él físicamente se deteriora de tal manera que pues tocaba llevarlo a sus citas médicas, o sea, él fue una persona independiente que luchó hasta último momento, hasta cuando estuvo, digamos que consciente de que podía vivir solo, que fue hasta abril del año pasado. Eh, y él siempre defendió que lo dejáramos viviendo en su casa, que él nunca lo fuéramos a sacar de ahí, bueno, y pues hasta ahí estuvo hasta que se pudo. Pero fue supremamente independiente y terminó dependiendo de mí. Y si bien fue cierto, sí, obviamente es muy duro porque pues, te desordena la vida, todo
alrededor de él era como, siempre había como problemas, ¿no? La casa donde vivía era un problema, su situación de salud en cuanto a seguro era un problema, eh, pero me permitió aprender tanto, Kendra, o sea, meterse uno, por ejemplo, a un sistema de salud primario que nunca, por bendición de la vida, nunca había tenido que Que no le ha experimentar. tocado que vivir. Ujú. Siempre es con, digamos, con la bendición de un seguro privado. Y, por ejemplo, tener que estar parada al lado de él 14 horas acompañándolo mientras que esperaban que lo atendieran y mi papá con su cabeza muy perdida cada 5 minutos decía, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, me quiero ir, ya nos vamos. Agresivo a ratos y teniéndole toda la paciencia del mundo con amor, diciéndole, no papi, o sea, 14 horas cada 10 minutos, ya nos vamos, ya nos vamos. Y agresivo con las personas que lo querían atender y uno tener la oportunidad de estar al lado de él y decirle, no papi, no nos podemos ir, no papi, tal, es que, y digamos que repite y repita, pero desde el amor y desde la paciencia y cómo desde este estado estar en esas condiciones donde no hay donde sentarse, o sea, estás literalmente parada 14 horas, Wow. ni lo puedes dejar solo a no ser que alguien que está también de acompañante de otra persona te diga, no, tranquila, yo lo cuido mientras que usted va y come algo. eh, si uno no ha llevado comida dentro de la cartera, por decir algo. Y como era nueva dentro del sistema, pues No pagué las... sabías, claro. Exacto. No sabías que había que tener picnic Sí, entero metido en la exacto, cartera. que con gran dificultad vas al baño, pero como desde esa energía también logras que lo atiendan más rápido, que le den un espacio más rápido, a pesar de que él era agresivo y grosero. Porque tú tenías, pero porque cómo era tu energía en ese momento, era lo que ayudó a que Exacto. pudiera él también medio disminuir también su agresividad y todo dentro de esa situación. Entonces, te permitió a ti esa vivencia crecer también mucho más en el aspecto de paciencia y de compasión porque te tocaba 14 horas parada esperando una cita al lado de una persona en la que te estabas tratando de conectar emotivamente y a la misma vez estabas creciendo otras virtudes en ese mismo proceso. Wow, un montón, pero mucho. Sí, O sea, ser uno, darse cuenta de que muchas, uno es muchas capaz de crecer. muchas cosas. Y Sí, también conectarme con increíble. la realidad del mundo, ¿no? Darte cuenta de lo ¿Qué es lo bendecida que que ha más, sido. claro, qué es lo que más le Eh, das gracias a ti en todos tus procesos de duelo que has tenido? ¿Qué aprendizajes has tenido? aprendizajes más grandes que he tenido. Yo creo que entender, y eso creo que de alguna manera lo entendí mucho más joven, pues digamos con mi mamá, es que primero la muerte es algo natural. O sea, como nacemos, morimos. Hemos construido un aprendizaje de apego a la materia, o sea, al cuerpo físico, y hemos abandonado lo que es esa conciencia, esa energía, esa parte no material de lo que somos como seres humanos. Y yo creo que eso es, para mí es el aprendizaje más grande porque te decía, yo siento que mi mamá vive dentro de mí. Y hoy en día, obviamente mi papá también vive dentro de mí. Para ti, entonces, lo que te trae consuelo en tu proceso de duelo es tener esta creencia de que la conciencia continúa. Sí, que es su camino de vida Ujú. y ese era, o sea, a los dos tuve la oportunidad de acompañarlos a morir. Digamos que mi mamá, lo que te decía, ya en el momento que ella estaba falleciendo, mi hermana se hizo a un lado, yo me hice al otro. Mi papá cumplía años una semana antes de su fecha de muerte. Entonces fue muy difícil tomar la decisión. Yo tenía ese fin de semana, él ya estaba muy delicadito, pero en ese estado muy delicadito uno sabe que pueden pasar 5 días, una semana, bueno. Claro, Y yo sí. ya tenía mi viaje programado para ir a Cali a la fecha de su cumpleaños. Y tenía también un curso muy importante del fin de semana anterior. Y lo pensé mucho y dije, bueno, la vida, si esto organizó así, la vida organizó así, así va a ser. Pero ese sábado, la fecha que él murió un sábado a las 10 de la noche, estaba en un curso también de esto,
de conciencia, de energía, de todo. Y yo no sé por qué esa mañana dije, yo creo que yo a todo, o sea, todo esto que he compartido con mi papá, yo nunca le dije que lo perdoné. Mi Mm. papá conscientemente no fue una persona que uno le dijera, papi, te perdono, me hubiera dicho como de qué, ok. Sí, 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 porque no sabe de ¿De qué, qué me no estaba tiene, hablando? O sea, de que, sí, perdón, yo o sea, llegué ¿qué me tarde, tienes que perdonar? llegué tarde, Sí, ¿qué hice sí, yo? llegué Que si yo qué fue. tarde. Sí, 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 sí. Y otra cosa, bueno, y otra cosa muy linda es que, o sea, que aprendamos los seres humanos a que no necesitamos que nos pidan perdón para perdonar. Ese es un mensaje que me quisiera Ujú, dejar. Los ujú, seres humanos no necesitamos que nos pidan perdón. O sea, sí, que para nos pidan perdonar, sí. disculpas para perdonar. Eso es ego. Mm, Uno puede ujú, perdonar sin ujú, necesidad de que la otra persona te diga nunca absolutamente nada. Porque fuese, por ejemplo, el ujú. caso de mi papá obviamente nunca me pidió perdón porque como te digo, si yo le hubiera dicho, No sabía de me hubiera qué. dicho que de Ujú, qué. Y ese ujú, sábado dije yo, ay, que esas cosas que uno cae en cuenta, dice, yo creo que mi papá yo nunca le he dicho que lo perdono. Y tampoco le pido perdón, ¿no? Y ese sábado al mediodía llamé al hogar y pues él estaba malito, ya estaba lo mismo, ¿no? Pidiendo que descanse. Y le dije a la enfermera que me lo pasara, me lo pusiera en altavoz y hablé muy largo con él, pero entre las cosas que le dije es que lo perdonaba y que le pedía perdón a él, porque sabía que a lo largo de la vida juntos en mi juventud yo había sido irrespetuosa y le había hecho seguramente mucho daño, pero sobre todo que yo lo perdonaba, que se fuera tranquilo, que además le dije pues sobre todo de las cosas buenas que había hecho también en su vida y el ser humano, la manera como todo el mundo lo recordaba, porque mi papá tenía una imagen hacia afuera perfecta, era dentro de la casa que el diablo salía. Entonces, era donde la, se quitaba, era como por decir donde se sí, ponía donde los se pantalones de la pijama, desdoblaba, donde, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Entonces, era, o sea, le dije, y él solamente emitía un sonido como un "ah", y le decía que Mm, toda la gente lo recordaba con mucho amor, que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien, que él simplemente estaba cambiando de dimensión, pero que descansara porque su cuerpo realmente ya estaba muy cansado, que no tuviera miedo, que se fuera tranquilo y que me acuerdo que le dije que lo perdonaba y le pedía perdón a él, que me perdonara él a mí. Y bueno, y que lo quería mucho y todo el cuento. O sea, digamos que el mismo ejercicio con mi mamá, pero creo que incluso más profundo con mi papá, ujú. por teléfono. Pero fueron como 10 minutos, yo creo. Y pues finalmente antes de todo eso, pues había estado con él mucho tiempo y había abrazado muchas veces y muchas veces le había podido decir que lo quería. Como te digo, yo llegué de India diciéndole a él que viniera a quedarse con nosotros un tiempo para disfrutarlo. No fue como me lo imaginé, pero, pero creo que fue aún mejor porque le pude servir. Qué Creo que bueno. fue, Que qué más, o sea, qué manera más de mostrar amor que sirviéndole a alguien. sí, O sea, y de verdad, o sea, y es como que tu vida dio, dio vuelta, pues así, de los 3 años, de la niña de 3 años que pensaba o que deseaba, no estoy diciendo que a los 3 años, pero de esta niña que tenía esta relación tan dolorosa con su padre, de sí. que cuando tu mami fue diagnosticada, que hubieras preferido que hubiera sido él, que de repente ya muchos años después llegaras a este punto de poder servirle tú a él y mostrarle todo ese amor a pesar de que tenían una relación tan, ¿cómo se dice? Sí, Como pues no, no tan, había, pues, es, sí, sí, como con tan, no, no desamor y estrecha, no estrecha. rabia, no, para Sí, sí, nada. sí, con rabia. Sí, No, y entonces por eso ejemplo, es Kendra, imagínate lo que espectacular. si hubiera sido mi vida si yo no hago todo este proceso de perdonar, de despertar, de amarme, y mi papá hubiera vivido esa enfermedad y ese deterioro como fue el año Mm, pasado, lo que hubiera sido el martirio para mí. Mi hermana no claro, vive aquí en Colombia, lo que igual hubiera sido yo, pero como una misma situación puede ser vivida de dos maneras diferentes. Y solo eso porque digamos que sería también cambiaste tu perspectiva. solamente Claro, porque cambié mi perspectiva. sí, y tu crecimiento Esto hubiera interior. podido ser Espectacular. una desgracia, un castigo, o sea, como mejor dicho, o sea, ¿por qué? O sea, de verdad me tocó soportármelo toda la vida porque ahora me toqué. Y es la misma situación, el mismo ser humano, los dos mismos seres humanos, pero como uno cuando entra en uno mismo
y entiende su verdad, la reconstruye además, porque la puedes reconstruir sin que deje de existir, simplemente la vive, la ves de otra manera distinta, la sientes de otra manera distinta, tu pasado. Cómo reconstruyes la relación con la persona y cómo una misma situación puede ser vivida de una manera completamente diferente. O sea, tú puedes vivir desde el odio o desde el amor. Espectacular. Ahora, Jimena, todo lo que has dicho, yo sé, como te digo, que la gente va a estar diciendo, ¿dónde la encuentro? Necesito hablar con ella, necesito conectarme con Jimena, porque todo lo que has dicho ha sido espectacular a nivel no solamente de los procesos de duelo, sino otra vez volviendo a lo del descubrimiento interior y de reconectarse con uno mismo y de entrar para adentro, como dices tú, de Sí, entrar para entrar adentro, para adentro. Sí, entrar para adentro, redundante y todo, sí. como se dice, pero que de verdad de allí es donde viene todo el crecimiento que se puede tener. Entonces, cuéntanos cómo te pueden encontrar, qué es la mejor forma de conectarse contigo. Ay, pues Si quieren gracias. también tener tu guía, pues tu guía Ajá, también, porque sí. sé que hay personas que están buscando esto. Gracias. Bueno, yo creé un nombre que se llama Vida y Bliss. Bliss, pues para la gente, si no están escuchando y entienden inglés, Bliss es una palabra que significa dicha, gozo, plenitud, o sea, es de verdad. O sea, cuando estás en la plenitud de la alegría y de la dicha, Plenitud, estás en sí. bliss. Bliss, Ahí se dice bliss, es más que alegría, Bliss, ese sí. bliss, ajá, ¿ve? Se llama vida y Es bliss. vida y bliss. Ujú. Vida y bliss, o sea, son la combinación de mi Spanglish. El Ahí Spanglish. se me nota la esencia. Di Y todo el website. B pequeña, es arroba, B pequeña y D A Y, B de burro, L I S S. Es así como funciona en Facebook, está también en Instagram. Estoy en Facebook, en Instagram, el Twitter lo acabo de montar. Tengo por allá un blog en Tumblr que no uso mucho y hago pues conferencias sobre todo a nivel corporativo porque, y me preguntarás por qué a nivel corporativo, es porque primero creo que puedo impactar a muchas más personas desde su ser y adicionalmente desde su interrelación a nivel laboral, que hoy en día el estrés se ha vuelto un tema muy importante a nivel corporativo porque obviamente la gente se enferma, se desconecta, baja productividad, deja de ser creativa y el estrés hay que trabajarlo. Y todo literalmente el estrés está en el ser interior, en entender cómo pensamos, cómo sentimos y cómo podemos reenfocar eso. Y también, o sea, manejo mis redes sociales que están muy dirigidas como a explicarle a la gente, a nutrir, a generar una curiosidad, por ejemplo, por la respiración consciente, que es el vehículo, el único que hay para entrar adentro, para ir Adentro para hacia adentro, adentro, sálgase para ir afuera, hacia, entre para exacto, adentro. para ir hacia adentro, la respiración es el único vehículo, porque es lo que te permite observar lo que estás pensando. Perfecto, no, pues gracias Jimena por todas tus enseñanzas, por compartir tu vida de una forma tan transparente, porque la verdad que a veces terminamos ocultando ciertas partes que puedan ser dolorosas por, como lo que decías a veces, como estar por la vergüenza, sin saber que en realidad en esa vulnerabilidad y en esa transparencia de verdad mostrar nuestro ser y nuestras vivencias, estamos ayudando a muchas más personas de esa manera. Entonces, gracias de verdad por compartir todo lo que compartiste. Aprendí mucho en este proceso también y sé que nuestros oyentes también. Te quiero y de verdad mil gracias por compartir. Ay, muchas gracias. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesite escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.